Hola, bienvenidos. Soy Fernando Pérez de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Veamos ahora la segunda parte del tubo digestivo. Nos quedaba entonces por ver los intestinos delgado y grueso. También presentan como órganos del tubo digestivo las cuatro túnicas características que desde la luz hacia la periferia son mucosa, submucosa, muscular y adventicia serosa. Y también, como todos los órganos del tubo digestivo, presentan músculo, dos capas delgadas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa, presentes en la mucosa. Capa característica de todos los órganos del tubo digestivo es la muscular de la mucosa. Bien, iniciemos con el intestino delgado. Intestino delgado, que es el órgano más extendido, más largo de todo el tubo digestivo, que presenta una mucosa con un epitelio de revestimiento cilíndrico simple. Estos enterocitos presentan en su borde apical microvellosidades que son bajas y de igual altura, denominadas chapa estriada, reitero, bajas y de igual altura, además de los enterocitos, células caliciformes, productoras de moco, células de Paneth, productoras de lisosimas, células enteroendocrinas o APUD y células M. Ya veremos una a una. Este epitelio apoya en un corion de la mucosa de conectivo laxo y además ese conectivo laxo, esa lámina propia, presenta gran cantidad de linfocitos constituyendo un linfático laxo. Más externamente, esa mucosa termina con la muscular de la mucosa, presentando los dos planos característicos, circular interna y longitudinal externa. Este epitelio describe plegamientos hacia la luz del órgano que son vellosidades, que son pliegues de la mucosa. Empujado el conectivo, ese epitelio, hacia el exterior, pero también presenta invaginaciones o criptas y además plegamientos empujados de la submucosa en la mucosa, que son las válvulas conniventes. Entonces, el intestino delgado presenta estructuras que amplían la superficie de absorción de menor a mayor, microvellosidades de tipo chapa estriada, vellosidades y válvulas conniventes o de Kerkre. La submucosa, formada por un conectivo denso con arterias, venas, vasos linfáticos, nervios y el plexo submucoso de Meissner. La tercera túnica, la muscular, presentando nuevamente las dos capas de músculo liso, circular interna y longitudinal externa. Entonces, el estómago es el único órgano del tubo digestivo que presenta tres planos musculares en la túnica muscular externa. El esófago presentaba dos, el intestino delgado retorna entonces a los dos planos o capas de músculo liso, circular interna, longitudinal externa. Entre ambas se ubica el plexo nervioso mientérico de Auerbach. La cuarta túnica, la adventicia serosa, presentando un conectivo denso, un conectivo adiposo y por fuera el mesotelio peritoneal, un epitelio plano simple apoyando en un conectivo laxo. Esto es entonces la serosa peritoneal. Bien, en la mucosa intestinal, del lado proximal a distal, aumenta progresivamente las células caliciformes. Dicho de otro modo, la última porción distalmente presenta
más células caliciformes que la primera porción. Quiere decir que desde duodeno, yeyuno, ilion va aumentando progresivamente la cantidad de células caliciformes, el volumen entonces de moco superficial, congruente con el líquido absorbido, con la pérdida de líquido en la luz intestinal. Bien, el intestino entonces es la porción más larga del tubo digestivo, adquiriendo de 6 metros a 6 metros y medio de longitud, presentando tres porciones, la más corta e inicial, el duodeno, la segunda porción, el yeyuno, y por último, el ilion. Este intestino delgado además recibe el vuelco de enzimas y bicarbonato del páncreas y las sales biliares del hígado. Esta desembocadura de ambos conductos excretores se encuentra en la segunda porción del duodeno. Las funciones entonces del intestino delgado es producir la digestión de los alimentos. En la primera porción, en la porción proximal, una digestión enzimática gracias a la liberación de estas glándulas anexas, y más distalmente a una colonia de múltiples bacterias lábiles que no agreden, que no enferman, que no provocan patogenia. Esto es entonces una flora bacteriana, flora saprófita o microbiota. Entonces, en la porción proximal intestinal hay una digestión química enzimática y en la porción distal una digestión bacteriana, gracias a esta microbiota saprófita. Bien, una segunda función es absorber los productos digeridos a cargo de los enterocitos. Bien, además, para que no se desmadre esa flora bacteriana, saprófita o microbiota, van a liberarse factores reguladores. Hay múltiples sustancias, pero la más representativa, la lisozima producida por las células de Paneth. Bien, además, la liberación de hormonas a cargo de las glándulas enteroendócrinas, glándulas unicelulares de producción hormonal. Recordamos que junto al sistema nervioso simpático y parasimpático, todas las funciones intestinales van a estar dadas por este doble comando, nervioso y endocrino. Bien, ahora veamos las estructuras que amplían la superficie de absorción, que hacen esta estructura plegada una estructura más eficiente en la absorción, enlenteciendo el tránsito y ampliando la superficie que realiza la absorción. Bien, entonces, de mayor a menor tamaño o diámetro, las válvulas conniventes de Kerckrin, las vellosidades y por último, a nivel microscópico, las microvellosidades que al ser de igual altura se denominan chapa estriada. Bajas y de igual altura, la chapa estriada. Bien, las válvulas conniventes o válvulas de Kerckrin son pliegues transversales de la mucosa y submucosa que hacen unos pliegues o repliegues semicirculares o helicoidales prominentes hacia la luz. Pueden lograr hasta 10 milímetros de altura e incrementan en conjunto todas las válvulas conniventes hasta 3 veces alrededor de 1 metro cuadrado esa superficie intestinal. Entonces está aumentada la superficie intestinal 3 veces gracias a estas válvulas conniventes. Bien, en el corte histológico aquí se ven estos repliegues, o sea, estos empujes de submucosa que sobrelevan a la mucosa. Cada uno de estos repliegues son válvulas conniventes. En el centro, empujando, vean la muscular de la mucosa, la lámina propia y el epitelio, cada uno de estos repliegues una válvula
connivente. Con mayor aumento vemos en el interior el empuje del conectivo denso de la submucosa, la muscular de la mucosa, la lámina propia, las criptas de Lieberkühn y las vellosidades de esta mucosa intestinal. Estamos viendo con mayor aumento una válvula connivente de Kerckere. La segunda estructura que aumentaba la superficie de absorción eran las vellosidades, que son repliegues de epitelio y conectivo de la lámina propia. Pueden alcanzar una longitud de medio a 1 milímetro de longitud. Incrementan entre 6 veces a 14 veces la capacidad de absorción. Esto sumaría alrededor de 10 metros, una superficie de 10 metros cuadrados, ampliando esa capacidad de la superficie de absorción. Bien, entonces, esos repliegues, esos empujes del corion o lámina propia sobreelevan y producen las vellosidades o evaginaciones. Bien, aquí vemos cómo va y vuelve la mucosa produciendo esos repliegues o evaginaciones o vellosidades. Entre vellosidad y vellosidad, aquí en esta imagen de mayor aumento, vemos las criptas de Lieberkühn o invaginaciones. Pero lo que aumenta la superficie de absorción es lo que se dirige, extiende hacia la luz, las vellosidades, no las criptas. Vemos el epitelio cilíndrico simple con los enterocitos y estas células más claras, no teñidas, son las células caliciformes productoras de moco. La tercera estructura ahora, a nivel microscópico, que aumentan la superficie de absorción, son las microvellosidades de tipo chapa estriado. Son plegamientos de la membrana apical de los enterocitos. Al ser bajas y de igual altura, reitero una vez más, son de tipo chapa estriada y pueden medir entre una micra a una micra casi y media. Bien, el aumento total es de 20 a 35 veces la superficie de absorción. Esto sumaría alrededor de 200 metros cuadrados, sería el equivalente a casi una cancha de tenis, una cancha de single. Aquí a mayor aumento vemos los enterocitos como un epitelio de revestimiento cilíndrico simple que hacia el borde apical presenta esta banda más oscura, es una banda de microvellosidades, comprobable obviamente con microscopía electrónica. Aquí vemos los repliegues bajos y de igual altura en una imagen del microscopio electrónico de transmisión. Por debajo, en este canal intersticial, vemos sonula occludens, esta zona oscura que cierra, que ocluye el intersticio. Bien, ese intestino presenta entonces una mucosa con epitelio cilíndrico simple que tiene microvellosidades, que se intercalan células caliciformes, además glándulas unicelulares endócrinas, como son las células apodo-enteroendocrinas, células de Paneth, células madres o generatrices que se ubican en el fondo de las criptas, células M, que si ampliamos, y todo este epitelio cilíndrico simple describe evaginaciones o vellosidades que amplían la superficie de absorción e invaginaciones o criptas de Lieberkühn. En la imagen, las saliencias son las vellosidades o evaginaciones hacia adentro con menor diámetro luminal, las criptas de Lieberkühn o invaginaciones. Muscular de la mucosa,
luego submucosa, túnica muscular. En el corion o lámina propia vemos muchos linfocitos que corresponden a ese linfático laxo que apoya sobre ese conectivo laxo de la lámina propia. Bien, en este cuadro vemos las células y sus funciones. Entonces, los enterocitos producen enzimas que digieren los elementos y de ahí entonces la absorción de agua y nutrientes. Las células caliciformes secretan un moco protector, lubricante de la superficie. Las células enteroendocrinas, múltiples hormonas como el factor VIP, la colecitoquinina o pancreosimina, la gastrina, la secretina, la mutilina, la somatostatina. La colecitoquinina o pancreosimina estimula a la vesícula seminal para que libere las sales biliares que desembocan en la segunda porción del duodeno por el colédoco. Y la secreción pancreática enzimática, entonces proteasas, amilasas y lipasas, entonces volcadas por el Wilson a la segunda porción duodenal. Reitero entonces, la colecitoquinina o pancreosimina ordena al hígado y al páncreas para que vuelquen su secreción hacia la segunda porción del duodeno. La secretina, en cambio, actúa sobre las células intersticiales y de los conductos intercalares que liberan entonces bicarbonato. Entonces, la secretina induce, controla la producción de bicarbonato de las células cardiales, de las células antrales, de las glándulas de Brunner y también de las células intersticiales y de los conductos intercalares, todas produciendo bicarbonato. Bien, luego las células madres que se ubican en el fondo de las criptas de Lieberkühn, que por mitosis proliferan y renuevan por oleada hasta todo el ápice de las evaginaciones o vellosidades, bien, renuevan todas las células de la cubierta intestinal. Reitero, estas células madres dividiéndose mitóticamente. En el fondo de la cripta también se ubican las células de Paneth que producen múltiples factores antibacterianos, lisosimas, defensinas, que regulan esa microbiota para que no se desmadre, sino que continúen siendo saprófitas sin generar ninguna patogenia. Entonces, las células de Paneth, por su secreción de factores antibacterianos, lisosimas, regulan entonces la flora intestinal, la microbiota, por lo tanto, evitando que desarrollen patogenias. Por último, las células M, que tapizan el tejido linfático anexo a estas mucosas y regulan entonces la incorporación de antígenos y activan entonces el tejido linfático asociado. Reitero, transportan antígenos particulados. Bien, en estas dos imágenes, en sentido longitudinal a la izquierda, transversal a la derecha, vemos el epitelio de las vellosidades o evaginaciones con enterocitos y células caliciformes tenidos en púrpura, en violáceo, en bordó, las células caliciformes. En la parte interna de ambas imágenes vemos el conectivo laxo y además el linfático laxo, gran presencia de linfocitos. Además, gran cantidad de capilares sanguíneos y linfáticos. Las criptas de Lieberkühn, el fondo de estas criptas de Lieberkühn en la imagen de la derecha,
muestran estas células con gránulos rojizos acidófilos a las células de Paneth. Y en los costados del fondo de esas criptas de Leverkusen, las células madres que por mitosis renuevan por oleada todo el epitelio de esa mucosa. Bien, aquí vemos entonces, bien en el fondo, las células de Paneth descritas. Bien, ese epitelio cilíndrico simple, con células caliciformes y demás, apoyan sobre el conectivo laxo y linfático laxo que constituye esa lámina propia. Luego, las dos capitas delgadas de músculo liso de la muscularis mucosae. Bien, otra imagen donde vemos el epitelio cilíndrico de las evaginaciones o vellosidades con un interior profuso de lámina propia, conectivo laxo y linfático laxo. Por debajo, la muscular de la mucosa. Con más aumento aún, centrando la evaginación o vellosidad, la lámina propia, viendo distintos componentes de ese conectivo laxo, más gran cantidad de linfocitos de ese linfático laxo subyacente a la lámina propia. Bien, en esta otra imagen, en esa lámina propia, además de ver capilares sanguíneos y linfáticos, vemos, y aquí les señalo, fibras musculares lisas que constituyen el músculo de Bruch que regulan el movimiento de las vellosidades. El músculo de Bruch entonces es una dependencia de la muscular de la mucosa, una dependencia perpendicular a las fibras circulares, bien, y función, ese músculo liso, regular la movilidad de las vellosidades. Bien, veamos ahora las placas de Peyer, que son nódulos o folículos. Aquí vemos un nódulo linfático aislado que presenta una zona de mayor cantidad de células caliciformes revistiendo entonces a ese tejido linfático subyacente ubicado en la lámina propia, por encima de la muscular de la mucosa. Entonces, cuando es común encontrar en intestino delgado nódulos y folículos aislados. Cuando se encuentran un grupo de nódulos y folículos linfáticos con tejido linfático denso difuso, hablamos de placas de Peyer. Repito, una colección de nódulos, folículos y denso difuso constituyen las placas de Peyer, que están tapizadas también con células M. Aquí está con gran actividad del tejido linfático, por lo tanto vemos centros germinativos, esas zonas más claras, de los folículos linfáticos. Bien, luego muscular de la mucosa, la submucosa y la túnica muscular. La submucosa presenta ese conectivo denso con vasos arteriales, venosos, linfáticos, nervios y el plexo submucoso de Meissner. Otra, en este caso visto con tricrómica, coloreado de azul, las fibras colágenas, el plexo submucoso de Meissner. Bien, la tercera túnica, la túnica muscular, circular interna, longitudinal externa, y entre ambas capas en ese conectivo, el plexo mientérico de Auerbach. Con más aumento, el plexo mientérico de Auerbach. Con más aumento aún, vean el tamaño de estas neuronas con su núcleo característico de cromatina hiperlaxa, nucleolo evidente, prominente, conspicuo,
y núcleos pequeños de las células gliales, los anficitos, perisomáticos, periaxónicos. La cuarta túnica, por último, la adventicia y la serosa. Entonces, por fuera de la túnica muscular vemos un conectivo más denso, con fibras colágenas, un conectivo adiposo y más externamente la hoja visceral del peritoneo, la serosa peritoneal. Bien, seguimos con el intestino grueso, que presenta característicamente múltiples fracciones que podemos subdividirlo entonces al ciego con su apéndice cecal, el colon ascendente o derecho, el colon transverso, el colon descendente o izquierdo, luego hace un zigzagueo, el colon sigmoideo, el colon recto, para terminar en el conducto anal. Bien, vean el aspecto externo abullonado con tenias, austras y tenias. Y otra particularidad es que el intestino grueso no continúa al intestino delgado, sino que esa última porción del intestino delgado, el ilion, desemboca en el colon derecho, dejando un fondo de saco, el ciego, en el cual se anexa o desemboca el apéndice. Bien, ese intestino grueso presenta una mucosa con un epitelio de revestimiento cilíndrico simple, con menor cantidad de microvellosidades, células caliciformes que van aumentando de lo proximal a lo distal, congruente con la consolidación o la absorción del agua de ese contenido. Además, la presencia de glándulas enteroendocrinas o APUD y células M sobre las zonas donde haya tejido linfático, apoyando sobre una lámina propia o corion de conectivo laxo en el cual se ubica un linfático laxo. Por último, la muscular de la mucosa, dos capitas de músculo liso, circular interna, longitudinal externa. Este epitelio describe solo entradas, invaginaciones o criptas de Lieberkühn. Bien, la segunda túnica hacia afuera, la submucosa, presentando un conectivo denso con arterias, venas, linfáticos, nervios y el plexo submucoso de Meissner. La tercera túnica, la túnica muscular, que presenta músculo liso en dos capas, circular interna y longitudinal externa. Ahora, atención, la túnica muscular externa se muestra discontinua, presentando tres cordones longitudinales de manera discontinua. Estos tres cordones, o cada uno de estos tres cordones, se denomina tenias. Ahora, en el conectivo entre la capa circular y la longitudinal externa, el plexo mientérico de Auerbach, como a todos los órganos del tubo digestivo. Por último, la cuarta túnica, la adventicia serosa, con un conectivo denso y conectivo adiposo, más externamente la hoja visceral de esa serosa peritoneal. Bien, también el colon o intestino grueso tiene comparativamente mayor cantidad de células caliciformes que el intestino delgado. Y dentro del intestino grueso, desde los proximal a distal, hay un aumento progresivo de esas células caliciformes que es coherente con el retiro de agua del contenido luminal. Entonces, a mayor solidez, mayor cantidad de lubricación. Bien, las porciones de ese intestino grueso
ciego con su apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, recto y conducto anal. El recto es la última porción que tiene un revestimiento cilíndrico simple con células caliciformes. Esta última porción lineal es la que tiene mayor cantidad de células caliciformes, mayor cantidad de moco luminal. Bien, la última porción entonces de este tubo digestivo, por necesidad de resistir el roce de un contenido más sólido, se vuelve estratificado plano. Este es entonces el conducto anal. Bien, funciones generales del intestino grueso, la absorción de agua, de electrolitos, ya no quedan otros contenidos, nada más que agua, electrolitos, la vitamina K, el ácido fólico. En esta síntesis y absorción de vitaminas tiene participación la flora intestinal, la microbiota. Además, eliminar alimentos no digeridos, exceso de alimentos, como también desechos metabólicos. Bien, aquí en este corte histológico, desde la luz hacia la periferia, en este sentido de arriba abajo, vemos la mucosa que solo presenta invaginaciones o criptas de Lieberkühn, una submucosa de conectivo denso, una túnica muscular, por último, la denticia serosa. Bien, con algo más de aumento, vemos ese epitelio cilíndrico simple con mayor presencia de células caliciformes que intestino delgado, que describe solo imaginaciones o criptas de Lieberkühn. Vean, menor cantidad de enterocitos y mayor cantidad de células caliciformes. En la imagen de la izquierda vemos la muscular de la mucosa y nódulos o folículos linfáticos. Esas son las placas colónicas y en general predominan en mayor cantidad en el apéndice y en la región cecal. Placas cecales, placas apendiculares. Bien, en la imagen de la derecha, en el fondo de las criptas de Lieberkühn, que apoyan sobre una lámina de conectivo laxo y linfático laxo, la muscular de la mucosa. Por debajo, el conectivo de la submucosa. Entonces, por debajo la muscular de la mucosa, submucosa, que presenta vasos arteriales, venosos, el plexo submucoso de Meissner, y la túnica muscular externa. Bien, con Ancien Blue vemos las criptas de Lieberkühn con gran presencia de células o glándulas caliciformes teñidas de ese azul turquesa dado por el Ancien Blue. La muscular de la mucosa, que se repliegue con la mucosa, en el centro submucosa, luego la túnica muscular, el plano circular, el plano longitudinal. Aquí la tenia. Con más aumento, vean, en la parte que da contacto ese epitelio de la mucosa con la luz, tenemos enterocitos. Y en la profundidad de la cripta, mayor cantidad de células caliciformes, apoyando en un conectivo laxo con gran presencia de linfocitos, por lo tanto, de linfático laxo. Recuerden, la mucosa del intestino grueso solo presenta invaginaciones o criptas de Lieberkühn, apoyando en ese conectivo laxo y linfático laxo. La muscular de la mucosa en la imagen de la derecha y luego conectivo denso y vean haces de fibras en manojos, fibras colágenas, arterias, venas, linfáticos. En ese corion
de mucosa linfático laxo. Aquí esas criptas coloreadas con PAS, ácido periódico Schiff, que muestra entonces la porción alta de las células caliciformes teñido de este fucsia, púrpura fucsia. Bien, en la submucosa, además de los vasos sanguíneos y nervios, plexo submucoso de Meissner. Y entre las túnicas musculares, el plexo mientérico de Auerbach. Bien, remarco, la túnica muscular externa se presenta discontinua, solo formando cordones longitudinales y zonas donde está interrumpida la túnica muscular externa. Entonces, estos cordones son las teñas. La musculatura circular interna continua, la externa, formando estos cordones, las teñas, discontinua. Bien, prosigo con el apéndice secal, que es una región próxima, desembocando al ciego, adjunta al ciego, con todas las características del intestino grueso. No es un órgano rudimentario, no es un residuo embrionario, es una porción de menor diámetro dexprofeso para recibir el contenido del ciego y este contenido tenga mayor y más fácil contacto con la mucosa que presenta riqueza en tejido linfático. Entonces, ese menor diámetro tiene una función en relación a la inmunidad mucosa con mayor desarrollo de tejido linfático adjunto a la mucosa apendicular. Vemos en el gráfico la desembocadura del ilion produciendo una válvula iliocecal y ese contenido cae en este fondo de saco en el ciego y entonces presenta mayor localización de placas secales y en el apéndice mayor desarrollo aún más de tejido linfático. Estas áreas entonces con mayor presencia de tejido linfático y células M para el desarrollo de la inmunidad mucosa. Bien, la mucosa del intestino grueso presenta, del apéndice como el resto del intestino grueso presenta similares características. La única diferencia es que presenta mayor cantidad de células M en las áreas que cubren el tejido linfático que se encuentra en el corion. Corion de conectivo laxo con nódulos, folículos linfáticos y linfático denso difuso. Por fuera, muscular de la mucosa. La submucosa presenta un conectivo denso con arterias, venas, linfáticos, nervios, el plexo submucoso de Meissner y con mayor cantidad, a diferencia del conectivo del resto del colon, de presencia de nódulos, folículos linfáticos y linfático denso difuso. O sea, la protrusión de la mucosa y el desarrollo en submucosa de tejido linfático. La tercera capa muscular, la túnica muscular presenta dos capas de músculo liso, circular interna, longitudinal externa, pero atención, ambas túnicas del apéndice son continuas. Esto tiene relación porque recibe el líquido, el contenido secal y además debe expulsarlo en retorno hacia el ciego. Entonces requiere mayor fortaleza muscular y esto es producido por las dos túnicas o las dos capas de la túnica muscular externa, siendo ambas continuas. El plexo mientérico de Auerbach
localizado en el conectivo entre ambas capas musculares. Circular interna, longitudinal externa. Por fuera, la adventicia serosa de conectivo denso, algo de adiposo y serosa peritoneal. Bien, profundicemos las funciones. El apéndice entonces es el órgano del tubo digestivo que presenta mayor contenido de tejido linfático. Entonces, el apéndice es parte del sistema inmune mucoso. La superficie apendicular entonces es la de mayor región de tejido linfático asociado al intestino. Las placas entonces linfoides están tapizadas por células M, constituyen entonces sitios de inmunoinducción y de inmunorespuesta, inmunoinductores, inmunoefectores. Los sitios inductores, gracias a esas células M, controlan el ingreso de antígenos particulados, o sea, no es una invasión, sino es un ingreso controlado, facilitando el transporte antigénico e inducen una respuesta inmunológica. Esta activación del tejido inmune, del tejido linfático, genera una respuesta para eliminar el antígeno. Bien, esta inmunidad mucosa tiene tres grandes características: alta producción de inmunoglobulina A, de IgA, desarrollo de respuestas inmunológicas, pero en general las que predominan en la inmunidad mucosa son respuestas de tolerancia, o sea, activamos el sistema inmunológico y luego lo desactivamos, generando tolerancia. Y la tercera característica es alta recirculación, una recirculación continua de linfocitos entre las distintas superficies mucosas, entre la mucosa digestiva con la mucosa respiratoria, mucosa urinaria, mucosa genital. ¿Qué significa? Que por esta recirculación, lo sensado y activado en esta mucosa digestiva va a propagarse a las otras superficies mucosas. Mucosa respiratoria, mucosa y viceversa. Mucosa respiratoria, genital, urinaria y digestiva están interconectadas, intercambiando entonces estas activaciones, estos conocimientos inmunológicos. Gracias entonces a esta recirculación continua de linfocitos activados. Bien, este es un corte transversal de apéndice cecal, viendo entonces la mucosa con las típicas criptas del intestino grueso o criptas de Lieberkühn, gran desarrollo de tejido linfático anexo con enormes folículos linfáticos, linfático denso difuso, luego la muscular de la mucosa, la submucosa, y vean la túnica muscular con la capa circular interna, longitudinal externa, que no produce tenias, sino que la longitudinal externa en apéndice es continua. Por fuera, adventicia y serosa. Con algo más de aumento en corte longitudinal, la mucosa apendicular con riqueza en tejido linfático, denso difuso, nodular y o folicular. La submucosa, la túnica muscular, músculo, ambas túnicas continuas. Con algo más de aumento, las criptas de Lieberkühn, invadido ese corion y expandiendo, atravesando la muscular de la mucosa, grandes nódulos, folículos linfáticos. Expandiendo entonces y protuyendo, empujando la muscular de la mucosa. Bien, vean cómo se interrumpe y protuyen
y se generaliza hacia la submucosa este tejido linfático. Denso difuso, nodular, folicular. Aquí vemos la submucosa en la parte alta y en la parte más periférica de esta imagen, la capa circular continua y la capa longitudinal externa continua. Ambas capas son de músculo liso continuos, sin tenias. Por último, el conducto anal, que presenta una mucosa con un epitelio de revestimiento estratificado plano, no queratinizado, que apoya sobre un corion de conectivo laxo y una muscular de la mucosa que luego, en líneas generales de la línea pectina, se pierde. La submucosa con un conectivo denso que presenta dos plexos venosos, los plexos hemorroidal interno y externo, más las glándulas anales, que son glándulas tubuloacinosas de tipo mucoso que lubrican, que generan un moco en la superficie mucosa. La tercera túnica, la túnica muscular o túnica muscular externa con dos planos, circular interna y longitudinal externa. La circular interna tiene un engrosamiento de músculo liso que constituye el esfínter anal interno, y la túnica longitudinal externa tiene un engrosamiento, el esfínter anal externa, de músculo estriado, de músculo voluntario. Entonces, un engrosamiento de la longitudinal interna constituye de músculo liso el esfínter anal interno, y por fuera de la capa longitudinal externa un músculo estriado voluntario que constituye el esfínter anal externo, que se presenta con un tono sostenido. La dentilla sin serosa peritoneal, con un conectivo denso y algo de conectivo adiposo. Bien, veamos imágenes. El epitelio como de cilíndrico simple pasa a ser estratificado plano en la imagen de la derecha con más aumento, pasa a ser un epitelio estratificado plano no queratinizado, muscular de la mucosa, la túnica muscular con ambos planos, y aquí con más aumento vemos las glándulas anales tubuloacinosas de tipo mucoso que desembocan en la mucosa para lubricar el conducto anal. Bien, esto es todo. Muchas gracias, éxitos, buen viaje. Hasta la próxima.